Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Transmitimos por nuestras redes sociales de Corrillos. Cada programa tenemos un invitado para tratar temas locales, regionales y nacionales. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad sobre los temas del día a día que por el afán se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión Laura Jaimes Muñoz, psicóloga, especialista en psicología clínica, con formación en psicología social y comunitaria y en procesos de organización, coordinación y formulación de proyectos, liderazgo, derechos humanos, ética, valores, infancia, adolescencia, manejo, resolución de conflictos, docente universitaria, experiencia en salud pública, formación. No terminaría esta tarde. Doctora Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Miller por este bonito espacio y bueno, aquí estamos para poder orientar y bueno, estar aquí con ustedes. Ya hace rato que no la veíamos, desde antes de la pandemia. ¿Cómo le ha ido en esta pandemia? ¿Ha podido volver a visitar a su Vicentes de Chucurí? Claro que sí, cada semana bajamos al municipio, estamos pues muy presentes en las comunidades. Y pues claro, trabajando, adaptándonos a la virtualidad, hoy adaptándonos un poco al regreso, ¿sí?, de la presencialidad, que esa es como ese cambio, ¿no?, que antes teníamos que, o bueno, digamos que traumáticamente todos teníamos que adaptarnos a la virtualidad y ese cambio fue pues un poco drástico y hoy estamos nuevamente en el inicio de la adaptabilidad a la presencialidad. Pero va a ser juiciosita, ¿no? Va a llevar los temas así como yo los voy llevando, no se me vaya a ir adelantando demasiado. Empecemos, por ejemplo, cuando uno antes, en lo que llamábamos la normalidad, digamos que uno te compraba unos zapatos o una camisa y el afán era llegar al otro día o lo más pronto posible al trabajo para mostrarla ante los compañeros. ¿Eso era como una sana competencia? Yo diría que eso es parte también pues de la personalidad, parte de lo que es uno, del día a día, de la cotidianidad, de la convivencia, también de ese deseo pues obviamente de interactuar con el otro, que es tan importante, esa parte del rapport, esa parte del contacto es fundamental y por eso creo que adaptarnos nuevamente a la presencialidad no va a ser tan traumático como fue adaptarnos a la virtualidad. Por ahora vamos a ir en el pasado y vamos a ir desarrollando y luego ya volvemos. Yo le voy a preguntar después cómo va siendo esa adaptación, porque primero recordemos cómo éramos antes, ¿no? Antes era el afán de llegar a la oficina, pues como decía, de pronto mostrar el peinado, llegar a tomarnos el tinto, compartir, conversar, todas esas relaciones humanas necesarias, ¿cierto? Claro, porque es que de ahí dependen y de ahí se generan las habilidades sociales, ¿sí? Mira, Miller, que hoy en día, digamos que esas habilidades sociales han sido un poco interrumpidas, en el caso más de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque al tener que ver, digamos, o estar en un espacio, un escenario educativo, en cualquier tipo de escenario virtual, pues no permite esa interacción, ¿sí? Y de ahí pues se destruyen un poco las habilidades sociales. Esas habilidades sociales, ¿qué es lo que nos permite? Pues tener la capacidad de interactuar, de conversar, de llegar al otro con mucha más facilidad y obviamente se desarrollan destrezas, ¿sí?, y habilidades fundamentales para la vida y parte también de la inteligencia emocional que cada uno de nosotros pues hemos venido desarrollando durante nuestra... El ánimo de hacer trabajos en grupo, de reunirse con los demás compañeros, cuando hablamos de estudiantes de colegio, de universidad, ir allá a hacer un trabajo, eso era súper importante, inclusive se hacían las primeras amistades, los noviazgos. Sí, y muchos de los jóvenes, si ustedes han logrado ver, ¿sí?, y bueno, en mi caso pues puedo observar que ha sido como en manada, ¿sí? O sea, en este momento que ya hemos mejorado el tema de la vacunación, ¿sí?, que ha sido un poco más masivo,
y ya hemos abordado pues varias de las edades de la población. Ya la gente está con ese deseo de salir, y los jóvenes en este momento, y bueno, he tenido la oportunidad de salir en las noches, digamos que a dar una vuelta, ¿sí? en el vehículo, y usted se puede dar cuenta la cantidad de jóvenes que se observan en los diferentes sitios. Entonces, digamos que esto hay que también empezar a manejarlo un poco, porque digamos que los cambios siempre requieren procesos. Cuando los cambios no se dan mediante procesos, probablemente no se toman de la mejor manera, ¿sí? Sí, justamente le insistía en las interacciones sociales que se tenían en lo que uno llamaba la normalidad, y es cuando viene lo de la pandemia y de un momento a otro nos mandan al encierro. ¿Uno cómo se acostumbra a ese encierro? Mire, la verdad es que nos tocó, o sea, por eso muchas de las intervenciones de psicólogos, en los noticieros, en los diferentes medios de comunicación, inclusive aquí en Currillos también logramos hacer un programa donde informábamos qué hacer, ¿no? Entonces empezábamos que primero hacer actividades con los jóvenes en la casa, actividades cotidianas como organizar la casa, hacer ejercicio, que preparación de los alimentos, que estilos de vida saludable. Entonces empezamos poco a poco a adaptarnos. ¿Qué otra cosa se hizo, por ejemplo, en sus casas? No sé cómo sería ese proceso, pero tuvimos también que adaptarnos, que el computador, que necesitamos un computador, que necesitamos que usted esté en la sala y usted esté en el estudio, y entonces que nos interrumpimos, entonces usted aléjese un poco. Entonces empezamos a adaptarnos a este tema de la virtualidad por la imposición, obviamente, porque ya un estado de alerta, como fue esa pandemia, a nivel, obviamente por pandemia es a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces no teníamos otra opción, y cuando no se tiene otra opción, el ser humano empieza a adaptarse por naturaleza. Y digamos, ¿por qué a pesar de la norma esa de no tener que salir o no poder salir, o solamente salir ciertos días, porque ya después ya se sacó la norma del pico y cédula, algo que uno yo creo que nunca se lo imaginaba antes de ese momento, porque la gente se escapaba, como que haciéndole coquitos a la policía para que no los viera en la calle? Sí, ¿ese es un comportamiento natural del ser humano? Claro, yo creo que hasta a mí me pasó. María. Claro, porque genera ansiedad, eso genera ansiedad, genera angustia. Ustedes no han escuchado el dicho popular que dice que lo prohibido es lo mejor. Entonces no sé. Entre comillas, sí, ¿no? Esos son dichos populares, pero que realmente si lo reflexionamos y lo miramos en su trasfondo, ¿sí? Es porque genera ansiedad, porque genera angustia. Entonces el hecho de que le digan no puede salir, ¿sí? Ya estamos mirando en el balcón, ya estamos mirando qué hacer, nos genera angustia. Las familias entonces no se podían visitar, y por esa razón entonces se activaron más las redes sociales, la comunicación y cómo está. Entonces el hijo le llevaba al mercado a la mamá le llevaba algún tipo de suministros, y entonces empezamos como a ese proceso de adaptación y de solidaridad también, ¿sí? Pero es por esa ansiedad que se genera lo desconocido, no sabíamos qué iba a pasar. En un principio, si ustedes recuerdan, en el inicio de la pandemia, estas restricciones fueron por 15 días, ¿no? Entonces, sí, absolutas. Total, entonces nosotros, por ejemplo, en mi caso, que también soy mamá, yo le decía a mis hijas, no se preocupen, que esperemos 15 días a ver qué pasa, ¿sí? Y entonces pasaban los 15 días y me decían, bueno, mamá, ¿y entonces qué vamos a hacer? En el caso de mi hija, que ella estaba en 11 grado, y dice, yo no me quiero graduar de esta manera, ¿sí? Entonces, esto es un choque. ¿De esta manera, o sea, por televisión? Claro, virtual, sí. Yo decía, nena, pero tenemos que adaptarnos, porque pues esto es lo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza digamos que a transmitir este mensaje, los jóvenes, los adolescentes, los niños también empiezan a asimilar, bueno, sí, tengo que hacerlo, bueno, sí, pero es un choque bastante difícil, diría yo, para todos. Y nosotros los mayores, que ya sabíamos que era estudiar por radio, pues eso fue ya hace como 50, 60 años, pues fuimos los más juiciosos, e inclusive eran los más restringidos, porque ni siquiera les daban permiso de ir a la puerta. Qué situación tan difícil para los adultos mayores.
Sí, inclusive hubo digamos que unas situaciones de salud mental que sé que bueno, que están en este momento, digamos que viéndose las consecuencias de esta situación. Porque los adultos mayores, ¿cuál era su deseo? Bueno, muchos de ellos irse a encontrar a tomarse un tinto con sus amigos de la misma edad, obviamente, con sus pares, salir a caminar, ¿sí? O ir al supermercado, y el hecho de que le digan no puede hacerlo, pues claro, genera una angustia que pudo, ¿no?, haber afectado su salud mental, y aún más que sus hijos, por ejemplo, no vayan a visitarlos, sus nietos en algunos casos, que no pueden ver a su nonito o a su nonita porque ellos están más en riesgo. Entonces se generó una situación de salud mental bastante preocupante que está correlacionada con la sintomatología depresiva que hoy podemos estar observando en los adultos mayores. Y en cuanto a las parejas, también se escuchaba, se leían en las redes sociales que muchas parejas habían terminado su relación precisamente en esta época. Parecía que antes no tenían la convivencia y el estar mucho tiempo juntos, como que se dieron cuenta que realmente no eran el uno para el otro. A ver, más es como estar, digamos, hay muchas parejas, entre comillas, no estaban acostumbrados, pero acuérdense que nosotros todos son costumbres, ¿no? Hábitos, estilos de vida. Entonces, digamos que no estaban acostumbrados a verse todo el día y toda la noche. Entonces, sí, esa situación generó, digamos, de muchos factores del contexto. Por ejemplo, en las casas o en los apartamentos con poco espacio, donde por ejemplo el papá o bueno, el esposo tiene que trabajar y la esposa también, y entonces no tienen tiempo para otro tipo de actividades, y hay esa mala comunicación, ¿sí? Yo diría que es por falta de asertividad, pero más por adaptación, por costumbre, y porque pues nosotros los seres humanos, de alguna manera, el tema de la tolerancia está llegando pues a un límite diferente, ¿no? ¿Por qué razón? Que la violencia se genera cuando se pasan los límites. Entonces, en un momento donde usted está todo el día con esa persona, puede estar cometiendo el error de cruzar el límite con su pareja, ¿sí? Y ahí es cuando la persona o la otra persona o su pareja pues no lo va a permitir y llegan los problemas. Me recuerda que a veces en la caja, cuando van a hacer aseo y uno está de casualidad por ahí, uno le dice, ¿no será que tiene alguna cosita que hacer por allá en algún lado? Y entonces le van haciendo a uno salir. Bueno, pero de eso vamos a hablar más bien ahorita, de los días festivos que hubo en pandemia, porque pues el tiempo va pasando rápido, porque la doctora Laura Jaimes charla sabroso. Ya venimos en un momento en Reporte Especial. Gracias. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado.
Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. El lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas. Aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. Regresa EMPAS Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Floridablanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas, pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad. Estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos. Llegaremos con capacitaciones ambientales, actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con EMPAS Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida. Estamos en reporte especial. Esta vez estamos acompañados de la doctora Laura Jaime. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica y tiene muchas más especialidades. No las vuelvo a repetir porque ya están al comienzo, pero íbamos con el tema del comienzo y el tema de la pandemia y los días festivos que eran para la pandemia. Por ejemplo, cuando ya empezaron a dar el pico y cédula, le tocaba a uno salir, digamos, una vez a la semana. Y ese día uno se vestía como si fuera a ir al matrimonio. ¿Por qué? Porque esa especie, porque ese pues de ahí al matrimonio no sé qué tanto será. Porque para volver a repetir esa escena eso es difícil, no mentira. No, realmente lo que quiero, lo que pasa ahí es que claro, con tanta ansiedad, con tanta angustia, con tanta, digamos, expectativa por volver a salir, por volver a encontrarse con sus amigos, por volver a esa parte social que es fundamental para el ser humano. Si nosotros hablamos de salud mental, ¿sí? Según el concepto de la Organización Mundial de la Salud mental es integral. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estado de bienestar físico, psicológico y social. Entonces nos hacía falta una parte, ¿sí? Teníamos probablemente la salud física, ¿sí? Con los cambios de estilos de vida saludables, que bueno que no, pues sin el virus obviamente, cuando pues afectaba el virus, pues afectaba obviamente su salud también, pero al sentirnos bien físicamente, ¿sí? Entonces empezamos a generar, bueno, ya un estado de bienestar también de salud mental, porque empezamos a adaptarnos. Pero hacía falta esa parte social, entonces no es completa la salud mental y por esa razón esa ansiedad, ese deseo salir y obviamente con la ropa ya en el ropero, que valga la redundancia, sí. Pues tenía que ponerse su mejor pinta porque era el único día para salir. Como la muestra. Sí, uno y sin embargo uno por más que sea se va acostumbrando a la soledad. Encontré una frase aquí de un filósofo, iba a decir, un psicólogo, es Carl Gustav Jung, dice: la soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar con la gente. Y justamente iba ahora para eso, porque después de que la gente se acostumbró a la pandemia de estar en la casa e inclusive a estar trabajando en la oficina y que solamente se vestía de paño de la cintura para arriba, o por lo menos súper elegante, y ya de ahí para abajo iba en vacaciones. Entonces la gente ya no quiere volver al trabajo. ¿Por qué
esa dificultad de regresar a volver a lo que antes deseaban tanto, que era la normalidad? Porque fíjese que nosotros, ¿cuánto nos llevó a adaptarnos a la virtualidad? Mira que en un principio rechazamos completamente esto. Es más, las empresas cerraron, todo se paró, vamos a esperar 10 días, vamos a esperar 15 días. Entonces fue un rechazo, ¿no? Pero cuando ya nos dimos cuenta que teníamos que continuar con nuestras vidas, porque no podíamos parar más, ¿sí? Porque los servicios llegan y todo lo demás que se había dicho con todas esas ayudas del gobierno que no llegaban, pues la gente tuvo que volver a salir, ¿sí? Y adaptarnos en nuestra casa fue uno de los primeros pasos, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a organizar nuestro horario, organizar las tareas de la casa, organizar nuestro espacio, y logramos, hoy logramos ya tener una organización completa en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dicen ahora, volvemos a la presencialidad, con todo ese proceso de adaptación que hemos logrado llevar, pues tenemos que tener el mismo proceso. Por eso las empresas deben buscar la forma, ¿sí? Para que de manera progresiva sus empleados, sus funcionarios y el personal que obviamente está vinculada a su institución logre también de manera progresiva volver a adaptarse a la presencialidad. Sin embargo, se habla de que posiblemente no todo el mundo regrese a la presencialidad, sino que haya otra parte de la virtualidad, porque eso ya es un fenómeno que de todas maneras no se va a echar para atrás, pero socialmente sí es necesario para la gente, ¿cierto? Sí, claro, mire que ya estamos, digamos, ya las empresas y las instituciones hablan de una presencialidad remota, ¿sí? Digamos, una parte se puede manejar de manera virtual, porque si ustedes se han observado, a mucha gente se le ha facilitado, por ejemplo, estudiar de manera virtual. Hay personas que no podían desplazarse y como era virtual, pues lograron inscribirse en muchos programas académicos, ¿sí? Asimismo, en los diferentes trabajos se han logrado metas, se han logrado objetivos de las empresas de manera virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay un trabajo interinstitucional, las personas, unas están en una provincia, las otras están en otra provincia, pero logramos de manera virtual estar reunidos, porque es mucho más fácil, no tengo que desplazarme, y como ya me adapté a la virtualidad, entonces ya sé qué hacer para poder ingresar a la reunión, ya sé que tengo un espacio, tengo que tener obviamente pues el internet necesario, el computador o en su caso un celular. Mucha gente que logró también adquirir un celular que le permitiera lograr con estas actividades. Entonces ha sido la verdad positivo, porque logramos entender que también la virtualidad puede generar un muy buen resultado para las empresas y para las instituciones, y en temas de organización para nosotros los que trabajamos en diferentes actividades y proyectos. Sin embargo, pues un día leí un comentario y una profesora decía: quiero darle gracias a mis alumnos que siempre mantuvieron la cámara prendida durante la clase, porque eso era una situación tan complicada para el profesor, hablarle a una pantalla apagada. O sea, ¿cómo uno supera ese, no sé si se llama un trauma, de hablarle a una pantalla sin tener como una respuesta, una interacción que normalmente es la que busca el ser humano? Pues los docentes también se adaptaron. ¿Por qué razón? Porque lograron entender, ¿sí? Que las dificultades, o bueno, que la situación, los recursos de los estudiantes no son los mismos, ¿sí? Y por ejemplo, si tú enciendes la cámara en una reunión de MIC o Zoom, o bueno, las plataformas que hay, ¿sí? Y todos los estudiantes lo hacen, pues empieza a disminuir o a cortarse la comunicación. Entonces los docentes tienen que entender que es mejor apagar la cámara y comunicarse, y no ver al otro y no tener la posibilidad de tener una buena interacción. Entonces empezamos a mirar lo importante,
¿sí? Okay. Porque ese sistema represivo y ese sistema como de castigo, como de que no, empezamos a desarrollar habilidades más autónomas, de aprendizaje autónomo, y esa es la virtualidad, ¿sí? Si estás, pues bueno, vamos a ver qué habilidades y qué capacidad de esa academia autónoma pues tiene, ¿sí? Y logramos entender eso. También hay mucho, se da uno cuenta de cómo en las circunstancias difíciles justamente se desarrolla la creatividad, porque yo veía a una profesora que tenía su computadora acá encima de la mesa y atrás había colocado un televisor más o menos grande, como ahora se utilizan, y ahí iban poniendo como los dibujitos y las imágenes que se necesitaba para la clase. Eso también, desarrollar creatividad, es importantísimo. Sí, efectivamente, Miller, es la pedagogía de cada instructor, de cada docente, en el mismo trabajo. Por ejemplo, cuando se logra reunir en el tema institucional a muchos profesionales, ¿sí? Entonces todo depende de la pedagogía. Además también depende de que fíjese cómo se optimizó el tiempo, porque las reuniones ya largas, dispersas, no sirven. Entonces es el objetivo, cuál es la meta y las actividades a cumplir. O sea, logramos entender que debemos ser más prácticos y de esa manera pienso yo que se optimizó más el tiempo. Interesantísimo, y como ya hablamos un poco del regreso a la presencialidad de los adultos, más adelante vamos a hablar del regreso a la presencialidad, pero más bien de los niños, porque son circunstancias, considero, no sé, eso ya no lo cantará la doctora Laura Jaimes, la psicóloga que tenemos invitada en Reporte Especial, pero eso ya será en un momento, después de esta segunda pausa. Ya venimos. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas.
Porte Especial nos acompaña la doctora psicóloga Laura Jaimes Muñoz. Tiene muchas especialidades. Vamos a hablar ahora. Resulta que hace unos días yo veía a los estudiantes de colegio que ya regresaban a clases. Inclusive visité una casa y nos pusimos a conversar los adultos, varios. Y los menores de edad estaban allá en la otra sala, en la otra mesa, haciendo las tareas. Pero casi ninguno hacía la tarea, sino que todos eran más pendientes de las tareas de los adultos. ¿Por qué ese interés de los niños por las tareas de los grandes más que por sus propias tareas? A ver, pues es que hubo esa oportunidad para compartir más con los papás, realmente, ¿sí? De también que ellos se dieran cuenta qué hacían sus papás, ¿sí? Porque muchos padres, que valga pues decirlo ahorita, salen a las 6 de la mañana, en otros casos mucho más temprano, ¿sí? O 7, digamos, y los chicos todavía estaban pues durmiéndose o apenas levantándose, ¿sí? O hay unos que se iban primero. A veces me ocurría que cuando me levantaba ya los hijos todos se habían ido para estudiar y ya era el último. No, pero en este caso de la pandemia fue como al revés, ¿sí? En este caso de la pandemia ya ellos lograron entender que sus papás qué hacían, con quién hablaban, con quién se conectaban, y efectivamente, tú tienes razón, Miller, y volvemos a conectar ahí, es que el joven salía mucho antes, llegaba al mediodía y el papá ya salía o la mamá ya estaba en sus labores y no tenían ni idea de lo que sus papás hacían, ¿sí? Entonces, al darse cuenta de eso fue como chévere también, porque interactuaron mucho más, ¿sí? Es más, hay muchos padres que pedían a sus hijos que les ayudaran por la tecnología, porque pues hay muchos que no manejan la tecnología. Sí, entonces hubo esa oportunidad de interacción, de conversación y de ese espacio y ese vínculo que se volvió a generar de manera afectiva, ¿no? O sea, eso es un vínculo emocional que se logró otra vez, yo diría que conectar, ¿sí? Entre padres y hijos. Digamos que, sin estarlo preguntando, pero van saliendo las cosas buenas que hubo de la pandemia. Claro, hubo muchísimas cosas malas y mucha gente ya sabe cuáles son, pero también vamos sacándole la parte positiva, ¿no? Y esa parte súper importante, la interacción de la familia. Porque ahora con el regreso a la presencialidad, algunos niños y algunos jóvenes tienen como más pereza de hacer las tareas? ¿Se acostumbraron a que todo era en el computador? Mire, voy a traerlo a la realidad y voy a poner el ejemplo pues digamos de lo que he vivido, ¿no? Porque pues estos son las experiencias, esta es la vida, ¿sí? Sí. Mi hija en un principio, y yo siempre estuve de acuerdo en volver a la presencialidad, entonces tenemos un grupo de padres de WhatsApp, ahora todos por WhatsApp y por, bueno, todos grupos que ahora tenemos, ¿no? Que tenemos que actualizarnos, la tecnología es algo indispensable. Entonces todos dijeron que no, ¿sí? Pero pues conmigo solo fueron 5 papás que dijeron que sí. Bueno, ustedes son responsables, entonces ese miedo, ese rechazo, y dicen, no, yo sí quiero que mi hija vuelva. ¿Qué me representa a mí? Hasta volver a comprar uniformes, la ruta del colegio. Obvio, para mí es más difícil. Para mí sería más fácil dejarla en la casa. Aquí pues, no me representa ni siquiera que salga, ni transporte, ni para la merienda, ni siquiera tengo que darle, porque ahí en la nevera puede sacar lo que quiera, y se conecta y ya, ¿sí? Pero mire la importancia y lo fundamental que es que ella logre tener otra vez ese hábito, porque les repito, desde el inicio de esta intervención tuvimos un proceso de adaptación, ¿sí? Bastante difícil, y ahora también tenemos que tener ese mismo proceso de adaptación a la presencialidad. Entonces, ella, ¿qué me decía? Me decía, mami, yo no quiero ir, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir? Usted me obliga. Si no, nena, yo no te obligo. Simplemente, pues, vamos a mirar cómo va, a ver qué pasa. Ya tenemos los buenos hábitos, ya sabes que tienes que lavarte las manos, ponerte el tapabocas, llevar el alcohol, tener la distancia prudente, ¿cierto? Entonces, ella lleva un promedio de 1 mes yendo al colegio, ¿sí? Y hoy, esta semana inclusive, me dice, ay sí mami, yo definitivamente quiero
estar en presencialidad, yo ya no quiero la virtualidad, es que no entiendo bien, en cambio allá sí entiendo mejor. Entonces fíjense que ya está en un proceso de adaptación después de un mes, ¿sí? Pero eso tiene de paciencia, tiene de sí, si puedes. Hay días que decía, no, yo no quiero, decía, nena, yo te llevo, ¿sí? Hasta que vuelve a decir que sí, porque es un proceso de adaptación. Supongo que esa es una fuerza que tiene el cerebro y el cuerpo humano de acostumbrarnos, ¿no? Porque dicen que el cuerpo humano, el ser humano se acostumbra a todo. Claro, y fíjense que nosotros estamos hechos para eso, para sobrevivir, ¿sí? El ser humano está hecho para sobrevivir. Si ustedes miran desde la historia, antes pues teníamos que buscar la manera de sobrevivir al frío, digamos a los animales, al entorno, entonces empezamos a buscar la mejor calidad de vida que podamos tener en nuestro entorno, ¿sí? Y ahí empezamos a adaptarnos. Entonces todos los seres humanos estamos hechos para eso, y ahí tenemos digamos ese impulso que nos lleva a decir sí, vamos a adaptarnos, vamos a buscar la manera de sobrevivir. Cuando fue la pandemia buscamos la forma de sobrevivir, ¿sí? Y hoy día pues ya tenemos un poquito más de tranquilidad, ¿sí? Y volvemos a generar esas habilidades de afrontamiento, bueno, que me permiten tener o vivir de manera, en la cotidianidad de manera normal. Y ese regreso a la normalidad pues evidentemente va a servir para reactivar la economía, porque volvemos a lo que estábamos al comienzo, de que uno va a querer ir a la oficina, va a querer ir bien peinado, quitar ese cabello tan largo que de pronto uno se había dejado por el tiempo en que estaba en la casa, porque ese tiempo en la casa también lo vuelve a uno como descuidado, ¿cierto? Como que uno se olvida su... Sí, hay hasta TikTok de personas que muy bien vestidos y en pantalonetas, ¿sí? Pero pues también es la comodidad de la casa, también sí, o sea, es decir, estoy en mi casa, estoy relajado, y ahorita pues es volver a decir, ¿no? Pero también se siente bien, ¿sí? Porque también hace parte de la autoestima, de volverse a ver bien arreglado. Entonces el primer día de pronto te da pereza, el segundo día también, el tercer día, hoy no, qué pereza, pero ya empieza otra vez a coger ese ritmo. Entonces es cuestión de empezar. Es como cuando usted nunca le ha dicho a su esposa o a su hijo o a su esposo que lo ama, ¿sí? Entonces el primer día le hace caras como que, oiga, está como enfermo, ¿verdad? Que se le va a pasar algo, mira, va a morir, entre comillas. Y el otro día vuelve y le dice, no, te amo. Entonces dice, oiga, mira, mi papá está como raro, ¿no? O mi esposa, mira. Y al otro día vuelve y le dice, te amo, y le da un abrazo. Entonces ya empieza a sentir que, oiga, tan chévere, ¿no? Qué bueno. Y al otro día lo hace, entonces ya se vuelve una costumbre. Y dicen, sí, papá, yo también te amo, o mamá, o bueno, ¿sí? Porque es un proceso de adaptación y eso es muy, muy bonito, realmente, ¿sí? Doctora Laura Jaimes, qué placer haber tenido esta clase de psicología. Pues nos tocó como 30 llamadas, pero finalmente la logramos tener aquí, pero valía la pena, porque necesariamente no solamente es la fortaleza, la salud física, también es la salud mental muy importante. Yo creo que mucha gente en algún momento siente depresión y no sabe qué hacer. Definitivamente, como un profesional, un psicólogo que uno pueda acudir a él, es la solución. A veces una sola charla, así sea con un amigo, ya le soluciona, pero ir a un experto, y la doctora Laura Jaimes nos ha enseñado. Si usted no pudo ver este programa completo, vuélvalo a ver, le va a interesar. Doctora Laura Jaimes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Miles, gracias a Corrillos, al equipo de Corrillos, felicitarlos por ese bueno, por todo ese trabajo arduo. Gracias por invitarme también, excelente. De mi parte estaré muy, muy, muy atenta a su llamado. No fueron tantas llamadas, no fueron tantas llamadas, pero bueno, no, lo importante realmente es que estamos aquí para el servicio, para ayudarles, y con muchísimo gusto volveré aquí a este lindo espacio para tener esta oportunidad de comunicarnos y de reactivar estas redes sociales que son fundamentales. Muchas gracias a la doctora Laura Jaimes Muñoz, psicóloga especialista en psicología
clínica, con formación en psicología social, comunitaria, en procesos de organización, coordinación y formulación de proyectos y muchas más especialidades, experiencia pública, ha trabajado en lo público, en lo privado, madre, 2 niñas hermosas, en fin. Muchas gracias por habernos acompañado en un reporte especial y volveremos a tener otro invitado tan importante como ella. Hasta luego.